Muchas gracias por venir, muchas gracias a la biblioteca, en concreto al espacio Violeta, y a la acogida que desde el primer momento pues nos planteó Mari Carmen Marichal, la directora, y el resto del equipo de esta biblioteca, ¿no? Gracias a las compañeras de las Kelly, porque sabemos que es un esfuerzo muy grande que puedan pues solicitar permisos de trabajo, venir, las compañeras que iban a venir de Lanzarote que al final no pudieron, es decir, que han hecho un gran esfuerzo por compartir hoy pues, trocitos de vida y de lucha, y les agradecemos muchísimo que llegar aquí es una odisea muy grande, así que muchas gracias por la disponibilidad y por el esfuerzo, ¿no? Y bueno, gracias también al Huerto La Ventana, que nos, junto con las compañeras de las Kelly, fueron parte de la gente que contribuyó para hacer la película Hotel Explotación, que es una película que explica el proceso de las compañeras de las Kelly. Y eso es muy interesante, el ver que realmente los procesos de lucha necesitan de mucha autogestión, de mucho apoyo mutuo y de mucho feminismo, ¿no?, en el contexto en el que estamos, para poder salir adelante. También especiales gracias a Pepa Cordero. Es una compañera trabajadora social. Yo conocí las camareras de piso y la lucha de las camareras de piso cuando la conocí a ella, allá cuando estudiamos, hace 26 años, ¿no?, que estudiamos trabajo social juntas, y que ella había trabajado, ¿cuántos años antes de camarera de piso? 14 años. 14 años. Y que en sus prácticas en el Sindicato Obrero Canario trabajó el proceso de articulación, empoderamiento y organización de las compañeras camareras de piso, que hoy modernamente se llaman las Kelly, ¿no? Entonces es muy hermoso ver que venimos, somos todas herederas, ¿verdad?, de trabajos de gente anterior, y bueno, pues muy agradecida que también hayas hecho el esfuerzo de venir aquí y compartir, ¿no? Como estamos en este espacio maravilloso, conquistado de la biblioteca, conquistado por esta perspectiva feminista, esta perspectiva violeta, lo hacemos aquí porque queríamos también que ubicáramos en la asignatura de política social en España y en Canarias el tema de las Kelly como una propuesta que analiza la violencia que hay hacia las mujeres también en el ámbito laboral, la violencia empresarial, la violencia económica sobre las mujeres. Y en el marco de la semana de lucha contra las violencias machistas, nos parece que esta es una violencia también pocas veces reconocida como violencia, y que nos gustaría pues también conocer un poquito más. Además, dentro de toda la perspectiva, queremos conocer cómo las políticas que se desarrollan laborales muchas veces ejercen violencia, ¿no?, especialmente sobre el colectivo de las mujeres. Ya saben que con la brecha salarial que tenemos, las mujeres estamos trabajando todos estos meses de gratis, ¿no? Así que podría ser una buena cosa pensarnos hacer una huelga, ¿no?, desde las que estamos empleadas, porque el resto de las mujeres también trabajan, pero no son remuneradas, ¿no?, o no están remuneradas. Muchas de ellas en trabajos como los que hacen las compañeras, de cuidado, de limpieza, de sostenibilidad de la vida, ¿no?, de lo que hace falta para poder seguir viviendo. ¿Cómo lo tenemos pensado el espacio? Como ha habido tanto trajín con qué es lo que podíamos ofrecer, la propuesta es que nos hagan una introducción breve, Mariló, que es la compañera de aquí del espacio de la biblioteca, ¿no?, tiene es subdirectora, ¿no?, de la biblioteca, creo. Perdón, que es que soy muy mala para Mariló, perdona, pero para el tema de las funciones y estas cosas, soy como Tarzán y las tomateras, o una moja en una verbena. Entonces,
Mariló nos va a contar un poquito en qué consiste este espacio Violeta, como espacio conquistado de la Universidad de Las Palmas para el feminismo. Nos va a contar un poquito los servicios y cómo surgió. Y después, tanto Marcia como Dunia nos van a hacer una breve introducción. Vamos a ver hasta un ratito, si podemos, la película Hotel Explotación, pero vamos a ir viendo cómo se va dando el diálogo, ¿vale? Porque tenerlas a ustedes aquí es lo más maravilloso. Y a partir de ahí, pues, dialogamos, reflexionamos, compartimos y vemos qué posibilidades tenemos para alentar y seguir apoyando estos procesos políticos de lucha. ¿De acuerdo? Entonces, Mariló, muchas gracias por contarnos, para que salgan aquí en la... Buenos días. Bueno, antes de nada, darles la bienvenida a la Biblioteca Universitaria y agradecerles que hayan venido aquí y a Coldovi, ¿no?, por contar con este espacio para realizar esta actividad. El espacio Violeta surge, realmente la idea surge del personal de préstamo, porque detectan que cada vez más reciben consultas relacionadas con temas de feminismo, de violencia de género, de igualdad, para realizar trabajos de fin de título y trabajos fin de máster. Ante eso, y también la biblioteca tiene conocimiento que se va a cerrar el centro de la mujer del Gobierno de Canarias, que tiene un fondo importante, ¿no?, relacionado con este tema. Entonces, se presenta un proyecto por parte de este personal a la dirección, que lo acoge enseguida con entusiasmo, y se piensa en este espacio precisamente porque tenemos aquí dos esculturas. Bueno, ahora mismo desde aquí no se ven, pero abajo está la escultura que es la calma y al fondo la lectora, que son de Ana Luisa Benítez, de la escultura canaria, de la escultora, perdón. Entonces se piensa un poco en este espacio que antiguamente estaba la sala de consulta de la hemeroteca. Lo primero que se hace, aparte de acondicionar el espacio, es también cambiar el fondo, porque el fondo, nosotros aquí teníamos un fondo de feminismo, pero estaba integrado con el resto del fondo de la biblioteca. Entonces se trabaja para cambiar toda la clasificación que tienen los libros, ¿no?, la CDU, para unificarlo y para que esté todo junto en este espacio. Físicamente, pues se convierte en un espacio mucho más agradable, porque antes había mesas y sillas, al igual no sé si tuvieron oportunidad de conocer el espacio tal y como era antes, pero ahora se ha acondicionado, pues ahora mismo está cambiado, pero habitualmente pues tienen unas mesas y unas sillas como más informales, con puff, una zona, porque este espacio pretende ser no solo ofrecer este fondo relacionado con feminismo, con nuevas masculinidades, con igualdad, sino también pretende ser un punto de encuentro para realizar muchas actividades como esta de hoy, ¿no?, atraer al profesorado que imparta clases aquí, talleres. Hemos realizado también libroforum, tuvimos en octubre el Octubre Trans con muchísimas actividades, y ahora en noviembre vamos a tener la Semana por la Eliminación de Violencia contra las Mujeres, con muchísimas actividades que les animo a consultar en la página web. Se ha creado también un espacio propio dentro de la web de la biblioteca para el espacio Violeta, donde pueden consultar el fondo, porque para el fondo, como les decía, que se unificó, se creó un subcatálogo dentro del catálogo de la biblioteca, con lo cual pueden en ese enlace ir directamente y consultar todos los libros, digamos, ¿no?, que tienen en este espacio. También se creó un tablero en Pinterest con películas relacionadas con estos temas que tenemos en la biblioteca, y una lista también en Spotify. En esta página web pueden también, hay un formulario para reservar el espacio, porque este espacio está abierto no solo a la comunidad universitaria, sino también a la sociedad en general. De hecho, ante la demanda que hemos tenido de actividades por personas ajenas, ¿no?, a la universidad, se creó hace poco la Comisión Violeta, que está formada no solo por personal de la biblioteca, sino también por una profesora de la universidad, que es la antigua directora de la Unidad de Igualdad, y por una alumna, que es la presidenta del Consejo de Estudiantes. Y esta comisión lo que pretende es, pues, coordinar y organizar todas esas actividades en función de la demanda que estamos recibiendo, y también, pues, propuestas desde la biblioteca.
O sea que les animo a consultar no solo la página web, sino a venir y utilizar este espacio. Tengo que decir que a pesar de que se inauguró en enero, el espacio ha crecido muy rápidamente, porque en su origen solo llegaba hasta esta columna de aquí, y en verano, viendo el crecimiento que estaba teniendo, pues se realizaron obras para poder, y trabajos sobre todo, para poder ampliar el espacio hasta donde llega hoy, haciendo ese cerramiento también con las mamparas para que posibilite organizar este tipo de actividades con más personas y que no tampoco molestar demasiado, ¿no?, a las personas que están en la sala de estudio. Pues básicamente no les quiero quitar más tiempo a ella, y muchas gracias por venir. Muchas gracias. Bueno, pues voy a preguntar algunas cuestiones para que ustedes nos ayuden a acercarnos al colectivo de las Kelly. Y hoy tenemos hasta prensa y todo, ya vamos, de lujo, la verdad, como es la biblioteca, es tremenda, organiza las cosas al 10. Bueno, pues, para empezar a dialogar, ¿qué entienden ustedes o en qué consiste la lucha de las Kelly? ¿Por qué se llaman las Kelly? ¿Cuándo surge? Bueno, el movimiento de las Kelly surgió, lleva mucho tiempo. Lo que pasa es que en el 2014 se empezó a visibilizar un poco más. El movimiento en sí comenzó con un grupo de WhatsApp, donde camareras de piso, limpiadoras, trabajadoras de servicio doméstico interactuaban en ese WhatsApp, y las compañeras, al ver que la mayoría de estas mujeres tenían casi la misma problemática, se organizaron y se fueron a Madrid, hicieron una convención ahí de todas las camareras que pudieron ir, y mujeres de otros colectivos también. Y fue así como nació la asociación, las que se fueron de Lanzarote, de Gran Canaria, de Madrid, se fueron todas a Barcelona y registraron la marca. Antes habían hecho unas reuniones por ahí, por Skype, para poder coordinar y ponerse de acuerdo por el nombre que iba a tener la asociación de camareras que iban a luchar por recuperar derechos que habíamos perdido. Primeramente empezó así. Una pequeña acotación: nuestra compañera no es camarera de piso, ella es trabajadora de servicio doméstico, explotada, ahora está en juicio, está con una discapacidad en su mano que no se la quieren reconocer, no le han permitido un médico forense para que la evaluara, hemos ido 3 veces a juicio y se ha suspendido, la está pasando un poco chungo también, y aclararte que es de servicio doméstico. ¿Quieres comentar algo, Dunia? No sé. Yo, por ejemplo, yo me siento no como si fuese una persona. No soy una persona, no tengo derecho a nada. Soy una sin nada. No tengo derecho ni a una paga, no tengo derecho a coger unas vacaciones, es que no tengo absolutamente nada. Un lujo que no me puedo permitir es enfermar. ¿Por qué? Porque si yo me enfermo, no trabajo. Si no trabajo, no cobro. Si no cobro, no como. Pero lo más triste es que no hay ningún organismo oficial que se haga cargo de ti. Tú puedes tocar puertas y te las cierran todas. Por un seguro que tienes de servicio de hogar, que no te cubre sino la seguridad social. No tienes derecho absolutamente a nada. Yo tuve un accidente laboral, que es el problema que tengo ahora con juicio y demás, y a consecuencia de esa caída tengo una necrosis en el hueso, pero aún así tengo que seguir trabajando, porque nadie se ha hecho cargo de mí. Yo fui al INE precisamente porque como no tenía, la mutua se desentendió, la seguridad se desentendió de mí, la señora donde yo estaba trabajando fue capaz hasta de decir que yo fui desde Las Palmas a Telde conduciendo con la mano rota. Sí, o sea, aquí es un zapateo como puedas, ¿no? Entonces, yo por ejemplo fui al INE con mi escayola a ver si en lo que se me solucionaba todo
tenía derecho a pedir ayuda, lo mínimo que fuera para poder seguir adelante, y me dijeron que no. Y tuve que repartir a mis hijos con la familia para poder ir saliendo adelante. Y trabajando y planchando con las cayolas. O sea que me he sentido no como una esclava, que yo creo que un esclavo pues dice, bueno, eres esclava, estás en este sitio, pues te darán de comer, te darán de beber, pero me he sentido hasta como si fuese, no es que yo sea tampoco, como si fuese extranjera aquí, como si no fuese de aquí, no tengo derecho a nada. Invisible. Sí, peor que invisible, ¿me entiendes? Entonces yo aún así he seguido luchando y he seguido con abogado de oficio, se han echado para atrás los prejuicios que he tenido y demás, pero yo voy a seguir luchando y seguiré hasta el final, y si me dicen que no, seguiré luchando y seguiré, porque soy una persona y yo creo que yo tengo derechos como el resto de los trabajadores, en unos derechos que a mí no, yo por ejemplo como trabajadora no tengo derecho a nada, yo quiero luchar por eso. Nosotras siempre las Kelly decimos, nos hemos unido para defender nuestros derechos que nos han quitado, pero el caso de las trabajadoras de servicio doméstico y de cuidado es que no tienen derecho, no tienen que defender. Por eso sé que en la península han organizado un sindicato, se están organizando de una manera tremenda para poder tener derechos. Y es súper importante apoyarles, y cuando les inviten a alguna asamblea, yo qué sé, vayan y les apoyen porque lo necesitan un montón. Es que ni siquiera entra en la clasificación de clase media, ni siquiera llega a decir que eres de clase de nada. O sea que es increíble. Tienen una propuesta diferente de la seguridad social, que no tiene no eres cobertura, nadie, que para no nada. eres nadie, tú vas a la seguridad social y dices que eres limpiadora y no tienes derecho a nada, ni a una jubilación, nada. Porque el seguro que te obliga a hacer el Estado como empleada de hogar no te cubre nada de eso, solamente tener médico. Y cotizar por una porquería, lo que lleva a que se vayan a jubilar ya cuando no puedan más, no por la edad ni porque lo que llevan cotizado no les va a permitir tener una jubilación decente. Y en ese sentido, ¿qué otras características comparten también juntas de faltas de derechos o de situaciones de injusticia que nos puedan hacerlas visibles también a la explotación a las que están siendo sometidas? Ellas tampoco cumplen un horario fijo, a veces están dispuestas también, disponibles, tienen que estar disponibles como nosotras las 24 horas del día. Digo nosotras, las camareras que estamos externalizadas, porque hay dos tipos de camareras de piso, que son las que están en un hotel, contratadas por un hotel, a las que se les aplica y se les respeta sus convenios, perdón, y sus convenios de empresa, y las que somos externalizadas, que trabajamos para ese mismo hotel, pero pertenecemos a una ETT. Y por el hecho de trabajar por una ETT, no tenemos derechos, no tenemos convenio, nos aplican el convenio de la empresa, no el sectorial, y muchas veces son convenios irrisorios, que se inventan ellos y para dejarnos sin derecho y sin derecho a nada. La verdad que somos trabajadoras, estamos ahí, somos una ficha, te pones mala, te quitan, no tienes derecho a ponerte de baja por las mutuas cuando has tenido un accidente laboral. Simplemente te manda el empresario a que vayas a tu médico de cabecera y la ETT ya te quita de ahí, ya no trabajar más, simplemente. Entonces es que estamos como muy igual. Dunia es una de nuestras, porque nuestra asociación ya es como, tiene un abanico de caracteres profesionales, decimos, porque tenemos hasta una profesora en nuestra asociación, tenemos recepcionistas, socorristas, los de mantenimiento, los de seguridad, y la verdad que es algo que ha crecido bastante. Siempre nos están llamando, hasta mi médico de cabecera está puesta en nuestra asociación, porque ella también está externalizada.
lleva 16 años, 17 años externalizada. Estaba una semana en este ambulatorio, en otro. Me dice, Marcia, yo también estoy externalizada. Entonces, la privatización, ¿no? Privatización, capitalismo, todo lo que está en estos momentos aquí. Así que realmente comparten la situación de explotación, de violación de los derechos, además muy poquitos derechos, ¿no? ¿Ustedes qué reflexiones hacen? ¿Por qué tiene que ver esto, o qué tiene que ver esto con que la mayoría del colectivo sean mujeres? Por la mentalidad, el patriarcado, que siempre la mujer es la que limpia, la mujer es la que cuida, está como tan normalizado, es muy difícil ahora, es complicado, no difícil, complicado hacer entender al hombre, por ejemplo, que no, nosotras también tenemos los mismos derechos que ellos. Si yo limpio, también limpia. Si yo me gusta estar bien arreglada, no es porque sea una puta. Porque antes tú te arreglabas, es que me pasó con mi esposo cuando recién nos casamos. Yo me maquillé por primera vez y me dice, ¿y dónde es la función de circo? Es que parecía una puta, claro, a lo mejor yo en ese momento me reí, ¿no? Pero después te das cuenta, coño, ¿sabes? Es fuerte. Mi esposo es un esposo ejemplar, cuando lo conoce, ha ido cambiando un montón, pero le cuesta. Y que si le cuesta a él, que hemos criado 3 hijos, estamos criando ahora 2 nietos, y le cuesta ahora todavía aceptar que ahí tiene que haber un cambio de mentalidad para que el feminismo y la igualdad, porque el feminismo va muy, muy de la mano con la igualdad, de poder defender los derechos de las mujeres, de las personas que han sido vulneradas por el hecho de ser mujer. Esas cosas a nosotras nos toca mucho. En nuestro colectivo hay muchas mujeres maltratadas. Tenemos chicas que han sido víctimas de trata, que se han salido de la prostitución y han sido camareras. Tenemos, es que es un abanico de personas y la mayoría son mujeres y homosexuales. ¿Quieres comentar algo? No. Barra libre, esto es barra libre, ¿podemos? Vale. Es muy difícil para las personas poder expresar. A nosotros nos cuesta mucho porque somos, bueno, yo trabajé de maestra de preescolar en mi país. ¿Chile? Sí, en Chile, yo soy chilena y tengo eso en mi corazón en estos momentos por lo que está pasando en mi país. Y no somos periodistas, yo siempre digo, no tenemos una facilidad de palabra que tengamos ahí para poder dar un discurso que te caga. Pero con lo que estamos reivindicando ya pienso que es mucho y sabemos de lo que estamos hablando. Y antes de hacer así una miradita más general, si hay alguna pregunta antes de continuar, ¿cuáles son las reivindicaciones que plantean tanto para realmente las compañeras de las Kelly como las compañeras del servicio doméstico? ¿Cuáles son las exigencias? Nuestra primera reivindicación, perdón, es la reforma laboral, porque abriendo la reforma laboral, estamos pidiendo que el artículo 42.1 se quite, porque eso es lo que está permitiendo que se esté externalizando la parte estructural de los hoteles. Nosotras, las camareras de piso, nos consideramos como la parte estructural de un hotel, porque sin nosotras trabajamos, limpiamos habitaciones, hacemos camas. Lo que vende un hotel es eso, camas limpias, una habitación limpia, no vende comida. Un cliente no va por ir a comer a un hotel, va por descansar. Lo primero, el cambio de la reforma laboral.
y de ese artículo. Sí, lo segundo es que se nos reconozcan nuestras enfermedades profesionales, que son un montón, un montón. Ahora dicen que ya nuestra visita a la Moncloa cuando estaba Rajoy, hemos conseguido, gracias a esa visita, que se nos reconociera nuestras enfermedades profesionales. A nosotros no se nos ha reconocido ninguna enfermedad profesional como tal. Lo que han hecho, que ahí incluyó que nuestras enfermedades profesionales, porque son unas cajitas, las pusieran en las enfermedades profesionales de los camareros de restaurante, de Preganchín y de... son tres. Nos metieron en esa lista de enfermedades de esas personas, de esos trabajadores. No es que no hayan dicho, bueno, las camareras no. Nos metieron en esa lista. Igual ahora cuando terminó porque nosotras solemos, la mayoría de las camareras de piso sufrimos del túnel carpiano, del codo de tenista, tenemos bursitis, enfermedades lumbares, y lo que se reconoció ahí, que entramos en esa tabla de enfermedades profesionales de los camareros, los reganchines y no me sale el otro, es eso, que se reconocieran esas cosas nada más. Se me fue el baile. No, reforma laboral, contra la reforma laboral, que se reconozcan las enfermedades laborales profesionales, pero es que son un montón, no solo la musculoesquelética, nosotros padecemos mucha depresión, padecemos estrés, padecemos desgastes, por ejemplo, la rodilla, son muchas enfermedades. Tenemos nosotras la asociación laskelly.org, esta la verde, tenemos una tabla de enfermedades profesionales y lo tenemos implantado, se lo hemos entregado a todos los partidos políticos, todos lo tienen en su escritorio, lo hemos llevado al Parlamento, bueno, en la película lo verán, al Parlamento de Diputados, al Congreso, a todas partes. Y se llama la ley Kelly, y eso nosotros estamos esperando que con este nuevo gobierno, que desde el principio siempre nos ha apoyado, Podemos, el Partido Socialista, una senadora, una parlamentaria del Partido Popular, que hay que decirlo, también nos dio entrada algunas cosillas allá al Parlamento, y otra, Izquierda Unida también nos ha ayudado. Lo que quiero decir es que hay varios partidos políticos que nos están ayudando para que esta ley de Kelly salga adelante. Y qué más decir que, bueno, le dejo espacio a Dunia también. Yo lo único que quiero hablar es de las enfermedades por desgaste, en este caso, porque yo, por ejemplo, si yo trabajo por la mañana y por la tarde en dos casas diferentes, al final del día he hecho 5 baños, 10 habitaciones, 2 cocinas, 2 salones, jardines, terrazas y demás, y después al día siguiente la consecuencia es levantarte de la cama y tu desayuno básico es antiinflamatorio, pastillas para el dolor, derivados de morfina, para poder seguir funcionando al día siguiente, y eso es un día, otro día, otro día. Son las enfermedades por desgaste. Yo, por ejemplo, tengo una placa en el cuello, otra placa en la mano, tengo toda la columna herniada, o sea que he tenido que reeducarme en mis posturas a la hora de agacharme, de rodar peso y demás, pues para seguir funcionando. Lo único, mi objetivo es seguir funcionando. Al día siguiente seguir funcionando. ¿Qué te da como un pinchazo que te va a dar un poco? Pues venga lo que te medica el doble, pero tu día a día, tu dieta principal son antiinflamatorios y pastillas para el dolor. Eso es tu triste día a día. Y hay una reivindicación estatal también en relación al servicio doméstico, que es que realmente se reconozcan todos los derechos de la clase obrera en el contexto también de ese trabajo que tiene tanta semejanza con la esclavitud, ¿verdad? Que tú antes decías. Es que soy una esclava de este siglo. Porque hasta incluso a la hora de pagar, pues si pueden pagarte la mitad, te pagan la mitad como si fuese una gran cosa. Porque claro, no es lo mismo tú limpiando que tú pagando.
Y claro, la cosa cambia. ella, por ejemplo, no tiene un contrato. En una casa que trabaja no la contratan. Y así es el sistema que la ha obligado a trabajar en negro. A lo mejor cotizará por una que hace al día, pero las otras dos que lleva, 2 o 3 que podría llevar, son en negro. Tienes que hacer muchas Porque horas si le obliga a al mes. hacerlo, ¿no? Para sacar un sueldo tienes que hacer muchas horas al mes. Para pagar una hipoteca, para tus hijos que están estudiando, para los gastos del día a día. Para tener un sueldo mínimo tienes que hacer muchísimas horas. Y sin dejar de funcionar. Muy bien, pues muchas gracias. No sé si, así como de manera introductoria, ¿hay alguna pregunta? ¿O pasamos a ver Hotel Explotación? ¿Pepa? ¿Alguien más se anima? Mira que hay más personas que se llaman Pepa, lo sabemos. Venga, pues Pepa. Mira, un par de cosillas. Yo, hace 30, 35 años, me acuerdo, la parte de los analgésicos era permanentemente, después de ducharme, era horrible, tío. el reflejo. Eso era, vamos, todos los días, después de ducharme tenía que ponerme el reflejo, porque si no, no podía. Eso con respecto al tema de la salud. Afortunadamente, luego dejé de trabajar ahí y hice trabajo social. Hay una cuestión que a mí me parece importante, que no lo han comentado, pero me imagino que... Y es la diferencia salarial, ¿no?, que existe a igual trabajo o igual categoría, igual sueldo. Por ejemplo, te encuentras el camarero y la camarera, que una batalla que siempre se planteó desde la época de la huelga del 78, y era intentar que los salarios fueran más o menos iguales. En aquella época estaba el porcentaje que lo tenían determinadas categorías profesionales, y a la camarera nunca tuvo, ¿no? Y después, por ejemplo, comparas la gobernanta con el jefe de recepción, por ejemplo, o con el jefe de mantenimiento, y los salarios no son lo mismo. Entonces yo creo que eso también es muy importante, ¿no? Y después, yo no sé, el acoso laboral, el acoso sexual. Nosotros, yo trabajo en el Centro de Igualdad en San Bartolomé de Tirajana, y hemos vivido unos cuantos casos de acoso sexual por parte de no de clientes, no nos ha llegado nunca, pero sí de otros compañeros. No, nosotras las camareras de piso, yo creo que a todas nos pasó algo similar. Todas hemos sufrido acoso sexual. Yo hace 10 años lo sufrí en un hotel, gracias a un buen director que había en ese hotel, que supo manejar la situación, que expulsó de inmediato a esos clientes que me encerraron en la habitación. Estaban borrachos perdidos, eran 3 clientes irlandeses jóvenes. Yo estaría un poco más buena, seguro, tenían derecho a hacer lo que hicieron. Yo, afortunadamente, estaban borrachos porque les di un empujón, salí corriendo, fui al director y el director los expulsó, les dijo que yo no era una prostituta, que era una trabajadora, y nada. Pero es que antes no existía ningún protocolo, ahora sí los hay, muchos hoteles lo tienen. ¿Cuál es la curiosidad? Curiosidad, digo, que hay por ejemplo, un hotel que hemos descubierto, que hay un protocolo de acoso sexual, que hay un... Y quien lleva eso es el director. Precisamente el director es el acosador. Claro. Es un director que llega una chica nueva, se la lleva a una habitación, ¿ah? Al otro día la chica es fija, ¿sabes? ¿Y cómo llegamos a él? Le hemos metido un juicio ahí, y nos ha llegado una demanda, que por cierto necesitamos recursos para pagar las contrademandas, porque nos demandan por 30.000 euros, 40.000 euros, cuando sabes que tienes la razón, pero te están demandando porque has ensuciado su imagen, ¿sabes? Hay temas bastante fuertes con respecto a eso. Hace poquito un cliente en Lanzarote salió en las noticias, intentó violar a una compañera, no fue que la agredió y le dijo algo, la intentó violar, la forzó y todo. La chica alcanzó a
a salir corriendo. Ahí no había un protocolo, no había nada, ni siquiera el sindicato. Lávate las manos, lávate la cara, refrescate un poco y sigue trabajando. 2 habitaciones más allá donde casi la violan, ¿sabes? Su mismo sindicato fue que estaba, bueno, no quiero hablar de los sindicatos porque no, por culpa de las malas gestiones de los sindicatos estamos donde estamos. Son ellos los que firmaron los convenios que permitieron todo esto de las externalizaciones. Son convenios que ellos firmaron con nocturnidad para nosotras, sin nosotras. Entonces, no tenemos mucho que decir con respecto a los sindicatos. Sí nos interesa mucho que nuestras compañeras se sindicalicen, porque es muy importante estar sindicalizado, pero siempre y cuando ese sindicato cumpla con lo que tiene que hacer, sus comités de empresa bien formados y que vayan por el derecho de los trabajadores, no del empresario. Muy bien. Yara. Yo compartir un poco así, que me ha tocado ahora un poco tocar ese ámbito, y la verdad que yo me quedo impactada. En un día que he ido, yo me quedo impactada porque una de las cosas fue que nada más empezar, lo primero que nos dijeron es: si entran fulanito a las habitaciones, sálganse ustedes. Y yo que estoy estudiando, a mí me pareció increíble. ¿Sabes? Que ya desde ahí te están fomentando: si te va a pasar eso de acosarte, te vas tú contra el que te acose yo. ¿Sabes? Y se dio el caso, ¿no? Pero yo flipé. Y después también el tema de por persona, ¿no? La cantidad de trabajo que ponen por persona. No está pago, o sea, a mí me pareció increíble. Y te digo que solo tuve un día, en un día que fui, y lo pude ver en primera persona, y de verdad, yo sí estoy todo de acuerdo con mi madre, porque mi madre se dedica a eso también, y de verdad, no paré de acuerdo con mi madre. Digo, madre mía, lo que pasa, y que si no lo vives, no lo sabes. Claro, como decía Pepa, ella trabajó en esto. No es que este trabajo ahora nosotros estamos diciendo y vayamos de víctimas, que sufrimos, que nos duele. Sí nos duele, porque este trabajo toda la vida ha sido duro. La que ha trabajado en la hostelería lo sabe. Es un trabajo duro, cruel y mal agradecido. Es un trabajo muy duro. Lo que pasa que antes tenías una cantidad más o menos razonable de trabajo. En un hotel trabajaban 15 camareras para cierta cantidad de habitaciones. Ahora en ese mismo hotel trabajan 6 camareras y hacen el mismo trabajo de esas 15. Por eso hay una explotación laboral, hay una sobrecarga de trabajo. Aquí en la película van a ver que nosotras fuimos a Bruselas el año pasado, creo que ya fue. Y yo, ¿cómo pasó? Yo. Sí, fuimos a Bruselas a reclamar a la gente que se respetara aquí en España la ley de prevención y riesgo, que es la que lleva esto de los estudios ergonómicos, de que cada hotel tiene que tener. Y claro, fuimos allí y nos dijeron, bueno, yo lo verán en la tele, que lo iban a revisar, se le mandó un llamado de atención aquí al gobierno de España, pero es que esa ley existe. Nosotros fuimos por una ley que ya existía, pero era para que se aplicara, porque no se está aplicando. Eso es lo que está llevando a esta sobrecarga de trabajo. Es abismal, es humillante y es migrante. La verdad que sí. Sí, yo pienso que si no lo vives, no lo sabes. Claro. Yo te digo, yo me levanté al día siguiente que es que no podía ni con mi alma. Y te digo, bueno, 5 horas seguidas y no tuvimos ni descanso. Y déjame decirte que la candidata ideal para un ETT es una chica joven, estudiante, madre soltera, emigrante, y mejor si no habla el idioma, porque a esa está calladita, trabaja por lo que le paguen, le dan un control de 8 horas con un trabajo para 4 días, ¿sabes? Si no termina a las 4 ya se va a quedar calladita, porque si lo dice a la ETT, ya el otro día no va, ya no la llaman más, por eso las mantienen calladitas. Son las candidatas ideales. Ahora vete a un hotel al sur, todas las que ven son chicas jóvenes, las viejas ya no les valemos, nos están buscando la razón para poder echarnos. Nos empiezan a una compañera le metieron cosas en el bolso,
Le abrieron la taquilla, le metieron y la acusaron de haber robado. Todo para quitar, para despedirla y que sea un despido legal. ¿Sabes? Arrogado. Sí, eso a mí el día que entré también me lo aconsejaron. Me dijeron, ten cuidado porque Sí, han hecho eso de poner están incluso los haciendo móviles para que un montón de cosas así me aconsejaron. Se Dicen, ten hace cuidado. unos Sí. chanchullos horribles. Y yo digo, en un día solo que estuve, Y lo más me quedé con triste- todo. Y lo más triste que son las mismas Me parece compañeras que- las que se sí. lo están haciendo. Porque quieren caer al director, a la gobernanta, a cuidar su puesto, para, ¿sabes? Sí, Es es muy verdad. triste. Ajá. Los problemas de conciencia de clase Sí. están en todos los colectivos. Era la palabra. Sí. A mí me gustaría saber si en algún momento han recibido alguna amenaza por reivindicar A cada sus momento. derechos. Que te echen a la calle. ¿Y qué tipo de amenazas, por ejemplo? Pues, han mira, recibido? sí, lo primero es que hay un hotel, hace poco una compañera, porque nosotros nos compramos unos aparatitos y tenemos ahí para grabar para los juicios, que eso nos vale un montón. Y A los Miguel Ángel una Ramírez. gobernanta en su reunión que se hace los lunes o en algunos hoteles se hace todos los días por la mañana al empezar la jornada, les advirtió a las camareras que como tuvieran relación con las Kelly, algún tipo de contacto, que ni se les ocurra decirlo. Una. Otra, que fue un hombre en Lanzarote, a la casa de nuestra presidenta, la presidenta de las Kelly Gran Canaria vive en Lanzarote. Su esposo es director de hotel también, su ex es director de hotel. Y fue un amigo del director a la casa y le dijo, cuídale la boquita a tu mujer. Esa es una amenaza. ¿Qué más es? Y son muchas cosas, recibimos muchas amenazas por parte de los sindicatos. Hace muy poquitos días nosotras tuvimos un foro aquí en el sur y Comisiones Obreras, antes de empezar su ponencia ahí en el foro, dice, quiero hacer una aclaración. Las camareras de piso no quieren que les llamen Kelly. Les denigra llamarse Kelly. ¿Qué estás diciendo? Hay muchas camareras de piso. La asociación se llama las Kelly y las que estamos luchando somos las Kelly. Si tú no quieres llamarte Kelly, no quieres pertenecer, pues es tu libertad, pero no venga a decir que las camareras se sienten denigradas por llamarse Kelly. ¿Sabes? Que son también un tipo de maltrato, de amenaza, de no sé. Porque a ellos les molesta mucho que hubiéramos aparecido nosotros, hacer el trabajo que ellos tienen que hacer. No hace mucho estuvimos en un foro también con la ayuda laboralista, con los jueces y magistrados de España, el tercer año que vamos también, y el juez del Tribunal Supremo de aquí de Gran Canaria se sentó en nuestra mesa, que estábamos desayunando, y nos abraza y dice, chicas, nos parece increíble, dice, que nuestros despachos estén llenos de camareras de piso y nosotros forrándonos por circunstancia de que los comités de empresa, ¿qué están haciendo? Los sindicatos, ¿qué están haciendo? Nosotros nos estamos enriqueciendo gracias a ustedes. ¿Y los sindicatos qué? Nosotros hemos nacido por eso, porque el sindicato no está cumpliendo su labor con los trabajadores. Entonces, ¿qué hace la camarera? Nos busca, la mayoría nos busca a nosotras, a las Kelly, y la llevamos a los abogados, ¿no? Lo que debería hacerlo la misma empresa, el mismo comité de empresa. Efectivamente, yo creo que ha sido una lucha toda la vida. Yo recuerdo toda la vida plantear en los convenios colectivos no tanto el tema de las trabajadoras del hogar, sino más el tema de pisos y de limpieza. Planteábamos, porque en un momento determinado, en la época del sindicato vertical, había un convenio donde se establecía que las camareras tenían que limpiar 15 habitaciones, ¿vale? Y entonces nunca apareció ese documento. El estudio ergonómico. Se llama así, estudios ergonómicos. Claro, pero ahora se llaman así, pero en aquella época... No, han existido de siempre.
los estudios ergonómicos, lo que pasa es que no lo sabíamos. Claro, pero yo te estoy hablando de hace 30 años. Yo no creo que estuviera, pero Es bueno. que es una exigencia. Sí. Está. Y entonces se planteaba en sucesivos convenios, pero es que era imposible, porque los empresarios no permitían el cotar la cantidad de habitaciones. Entonces lo que se fue haciendo en aquella época fue por hoteles. Yo trabajé en el Hotel Tamarindo, nosotros teníamos 16 habitaciones, que se sigue manteniendo ahora 16 habitaciones, y sin embargo luego las compañeras que han venido después tienen más habitaciones, pero es que se planteó en el juzgado y el juez dijo que bueno, que como la trabajadora lo aceptaba, pues entonces las fijas tienen 16 y las otras tienen, no sé si 18. Entonces claro, ha sido una constante durante... Claro. Pero yo te digo, los estudios ergonómicos han existido de siempre. Cuando se monta un hotel, tiene que tener esos estudios ergonómicos para poder hacer la contratación correspondiente al trabajo que tienen que hacer las trabajadoras en ese hotel. Lo que pasa, tú dices 16 habitaciones y ahora todavía llevan 16, pero tienes que mirar, porque esos estudios ergonómicos tienen que ir cambiando. Claro, Porque es que hacen una reforma o ponen una cama más, o la cama es más difícil de hacerla, más alta, o ponen más muebles, ¿sabes? El tiempo que va, el estudio ergonómico, los tiempos que tú echas en hacer una habitación, normalmente son 10 minutos en una habitación normal de una cama, el baño, son 10 minutos. Depende de lo que te Pero cueste. ahora, si en esa misma habitación de hace 15 años, que era una cama, un mueblito y la tele, ahora es una cama, una tarima, un mueblecito flotante, una tele que tienes que descolgar para poder limpiarla, una cama que tienes que dar, ¿sabes? Gastan mucho más tiempo. Y a lo mejor esa misma habitación que era de una cama, ahora tiene una cama matrimonial y una cama supletoria. Entonces, eso es el estudio ergonómico que no se están aplicando. Claro. Hay que tener mucho ojo cuando se hace una reforma en un hotel, mucho ojo con los decoradores y esto, porque ponen cosas muy bonitas, pero son inviables para poderla trabajar, ¿sabes? Un mueble que pesa 50 kilos. Yo estoy 5 veces operada de las manos. He operado el túnel carpiano 2 veces, de los ligamentos y tendones, pero yo me puse mala en un hotel que la cama pesaba más de 100 kilos, una cama con un canapé enorme, y todos los días tirar, y no es una cama, son 60, 70 camas diarias. Después dicen, oye, mira, qué pena, que por jugar al tenis. No. Sí. Una pregunta. ¿Por qué los sindicatos no tienen como prioridad, que se supone que su función, la prioridad, el bienestar de los trabajadores, porque en las feliz, ¿no? Es que no llego a entender por qué diferencia tanto, por qué no las deja aparte, si es su prioridad como sindicato. No, ellos, yo no sé, se hacen convenios, se firman convenios en algunos hoteles donde las camareras ni siquiera entran. No hay representación de las camareras ni en la mesa de ponencia. Ahora sí los están habiendo, pero hace 1 año o 2 años atrás no existía. Hay reunión del sindicato en tal, estaban los del sindicato, el representante del comedor, el representante, y las camareras no, tienen que acatar lo que tal. Nos pasó a nosotras en el Hotel Prince, hubo una tremenda reunión y fueron los de los sindicatos, de aquí los cabezas grandes, y las camareras fuimos las únicas que no participamos de esa asamblea. ¿Y crees que hay un interés ahí oculto, hay alguna cosa un interés oculto que diga, bueno, pues por este motivo quizás es mejor que se estén calladas? Es por eso, porque estamos desenmascarando y sacando todas las telas de araña de las camas. Y a ellos no les conviene. Porque ellos reciben subvenciones, mi amor. Reciben subvenciones y siempre van a ir por el empresario, por cuidar los intereses del empresario. Hasta hace 2 años era así. Ahora ha ido cambiando. Sé que es muy buenos sindicalistas, pero
era así, por eso hemos nacido, para poder defender esos derechos. Yo quería decir que el sindicato hoy por hoy es reflejo de la sociedad en la que vivimos y por tanto en los sindicatos casi no hay mujeres. En las cúpulas de los sindicatos no hay mujeres, no hay trabajadoras. Entonces, lo que tenemos que hacer las mujeres también es empezar a organizarnos y a meternos a formar parte de esos sindicatos. Los comités de empresa en los hoteles tradicionalmente estaban formados por hombres. Prácticamente tampoco había mujeres en esos comités de empresa. Y esa es la importancia que tiene, ¿no? El sindicato es una herramienta muy fuerte para los trabajadores y para las trabajadoras y no la podemos desechar. Lo que tenemos que hacer es entrar dentro de los sindicatos, cambiar los sindicatos de derecho. Pero los sindicatos están en declive. ¿Por qué? Lo que está diciendo Marcia es verdad. Los empresarios montan sus comités de empresa con personas afines que no van a levantarles la voz, pero si dentro de un hotel hay un grupo de mujeres fuertes que quieren luchar y que se pueden presentar de forma independiente, pero están ahí y el sindicato después le tiene que dar la cobertura. Yo creo que ahí está también una salida importante, una lucha importante, saber utilizar las herramientas y que las mujeres formen parte de esas cúpulas sindicales y que empiecen a luchar desde ahí. Nosotras lo primero que hacemos siempre que afiliamos a una compañera, afiliamos, que entra en nuestra asociación, lo primero que hacemos es sindicalizarla. Y esa compañera forma sesión sindical en su hotel, razón por la cual las están despidiendo, pero al formar sesión sindical ya se protege, ganamos siempre la sentencia, son despidos nulos, conseguimos esa nulidad. Es lo que me ha pasado a mí en mi hotel, yo formé sesión sindical y llegarle el burofax al director, al día siguiente estaba en la calle. Yo antes ya le había denunciado porque me tenía contratada en fraude de ley. Entonces he ganado por dos partes, he ganado esa sentencia, él ha recurrido y por eso estoy todavía sin poder trabajar. Pero es la importancia que tiene el sindicalismo. Nosotros no somos política, pero hacemos política. No estamos con ningún partido, pero somos apartidistas, pero estamos con todos a la vez, ¿sabes? Pues es como bastante, no sé. Otra manera de ser política. Pero que ustedes están ahí, sí, estamos, pero fueron aquí con Podemos, sí, estábamos con Podemos. Pero sí, de eso se trata, porque las camareras somos todas un abanico de diferentes colores, diferentes partidos políticos, diferente religión. Entonces no podemos abanderarnos con una sola, con un solo tipo de estructura de cosas, de partido, de cruz, de que yo qué sé. No, simplemente era para reforzar lo que decía nuestra compañera, que era que no solo los sindicatos, muchos de ellos también son representados por personas aspiras a la empresa. Entonces, por ejemplo, he visto casos de otras empresas en los que el sindicato que posee mayor poder dentro del comité, ¿no? Es representado por algún familiar de los directores o cosas así. Entonces, ¿quién reivindica? El comité va a favor de la empresa. Entonces eso es lo que... Y también vi, por ejemplo, en una mesa de debate de distintos sindicatos, que uno, en este caso era Comisiones Obreras, a UGT le recriminaba que en su comité de empresa, en sus representantes, había una trabajadora, ¿sabes? Le recriminaba eso en una mesa de debate de Miguel Ángel Ramírez, por supuesto, en la empresa Rano. Él le denigraba eso, como que no podía tener representación porque tenía una trabajadora como delegada sindical, y que eso era un puesto de mayor poder, de mayor cargo. Era como... Entonces ese tema es un poco complicado. Entonces por eso el sindicato que más poder tiene, si es el sindicato que pone la empresa, está la mayoría perdido, por así decirlo. Es una lucha del sindicato menor, en este caso era el UGT, el que constantemente tiene que estar peleando por los derechos de los trabajadores. Es una situación horrible, se pasa súper mal. Comisiones y UGT son los sindicatos mayoritarios y son los que han firmado todo esto y los que han montado todo este timbrado, ¿sabes? Nosotras aquí en Gran Canaria, nuestra asociación trabaja
con CNT. En Lanzarote tienen otro sindicato, que ahí pasó algo muy curioso. Había un sindicato muy pequeñito, que tenía unos 12 afiliados, se llama Sindicalistas Canarias. Y fueron las Kelly y le llevaron 200 Kelly. Entonces ahora ese sindicato es el sindicato de las Kelly, ¿sabes? No se apoderaron de ese sindicato y les va estupendamente. En Barcelona, la compañera ha formado un sindicato, el sindicato de las Kelly. Nosotras nos manejamos como grupos sectoriales. Por ejemplo, yo soy la portavoz aquí. En Lanzarote vive la presidenta, la secretaria, y en Madrid está la vicepresidenta. En Barcelona, bueno, todas nos regimos por portavocía. Cuando hacemos algo importante o tenemos algo muy importante, hacemos un Skype, videoconferencia, y así más o menos nos mantenemos en contacto y coordinamos las reacciones y cosas bastante importantes. Lo que decías tú de la familia es que en la mayoría de los hoteles encuentras que el delegado sindical es el sobrino del director y la nuera es la que lleva no sé qué. Por eso no funcionan con los trabajadores. ¿Cómo va a ir una trabajadora a quejarse al sindicato que le están vulnerando sus derechos? No lo van a hacer porque no le conviene a su jefe, al empresario, al padre, al tío que tiene que solucionar esa situación. Bueno, yo creo que hay de todo, ¿no? Sí. Yo creo que hay sindicatos, hay comités de empresas donde los representantes no tienen nada que ver, ¿no? Muy bien, sí, ¿sabes sí. qué? Nosotros... Yo creo que hay una historia, y es que históricamente los comités de empresas han sido fundamentalmente masculinos. Y entonces eso no ha favorecido. Yo me acuerdo, yo estuve 13 años en el SOC, en el Hotel Tamarindo, y la única mujer era yo. Y los otros comités de empresa, la mayoría eran de hombres. Entonces era muy difícil plantear cuestiones que no fuera de los camareros, ¿sabes? Aunque es cierto que al principio, con la huelga del 78, por ejemplo, lo que se hizo fue como poner las bases de lo que hoy es hostelería, de los días libres, el tema de que todos los conceptos cotizaran a la seguridad social, ¿sabes? Yo creo que esa huelga como que formó un poco y entonces históricamente, al ser fundamentalmente hombres los que están en los comités de empresa, es muy difícil plantear el tema de las habitaciones, el tema del... ¿entiendes? Eso yo creo que... Entonces no sé cómo ahora, si hay un convenio colectivo, no sé si las Kelly pueden plantear como sindicato estar presente en las negociaciones de los convenios. No sé si eso se puede... como asociación no podemos, ¿Por qué? Convocar ni... ¿Pero por qué no? Pero somos una asociación nada más. No son sindicatos. No somos sindicatos, vale. excepto en Barcelona, que las chicas sí formaron un sindicato. Claro, porque eso a lo mejor sí sería interesante de cara a cuando se negocie un convenio, igual que tiene SOC, comisiones, UGT o lo que sea, pues la Kelly podría tener su espacio de representación dentro de los comités de empresa. Lo que hemos conseguido nosotras ahora, por ejemplo, cuando en algunas ciudades de España, creo que en Benidorm y en Barcelona y en Madrid, cuando va a una inspección de trabajo, están llamando a una de las compañeras. Vale, perfecto. Entonces, para que vea y le vaya diciendo más o menos lo que... Eso es importante. Es como una representación pequeña. Ahora aquí en Gran Canaria nos llegaron 14 inspectores de trabajo más. Hace un año atrás salió en el periódico, no sé el año, fue por ahí por enero. Inspección de trabajo ha hecho que 2.000 y pico contratos de fraude de ley se convirtieran en puestos fijos de los trabajadores. Y nos dicen, las Kelly nos han denunciado 2.000 y pico casos de trabajadoras que no lo dicen, pero por denuncias nuestras. Ya. Sí.
fueron por 2000 y pico, llevamos más de 2000 denuncias a la inspección. Entonces todas esas veces que dice se encontró un trabajador que estaba, es porque ese trabajador o fue a alguna asociación o a nosotras ya denunciado y por eso los han cogido. Es que ahora se están llevando esposados a esos explotadores. Qué bueno. Que desde la experiencia de las Kelly, la organización, el apoyo mutuo, el hacer incidencia política en los nuevos marcos legislativos, todo ese trabajo que es un gran esfuerzo, ¿verdad?, de visibilizar la realidad de explotación y de buscar alternativas, todavía está, por lo menos en Canarias, con las compañeras de servicio doméstico, está muy escaso, ¿no? Muy escaso de apoyo también de sindicatos, de organizaciones sociales, de movimientos incluso feministas, de poner esto en agenda política, ¿no? Porque es dentro de las situaciones del trabajo remunerado de las mujeres, pues un gran trabajo de explotación que todavía no es visible, y encima pues toda la situación, por ejemplo, de las internas, ¿no?, vinculadas normalmente a personas migrantes en general, pues también una realidad que es importante denunciar, hacer visible, pero también hay que contar con las dificultades para organizarse, ¿no? Exacto. Mucha gente, yo creo también, que tiene miedo a denunciar y a meterse en asociaciones, en sindicatos y demás, pues precisamente por eso, porque como si a ti te despiden no tienes derecho a nada, pues el mismo miedo hace que aguantes carretas y carretones, que agaches la cabeza, básicamente. O sea, como no tienes derecho a nada, no puedes levantar la voz, no puedes atreverte a levantar la voz, porque te pisan y te quitan del medio. Entonces, yo creo que por eso también no hay nada, sigue siendo igual de invisible o menos. O sea, la categoría, ni siquiera tienes una categoría profesional, no tienes absolutamente nada. O sea, no eres, aparte que no eres nadie, no tienes una categoría profesional que diga, pues bueno, desempeño este trabajo, hago estas cosas, ni siquiera eso. Y hasta que eso no empiece a cambiar y a funcionar, puede seguir siendo lo mismo. Ahora, por ejemplo, las Kelly, por ejemplo, pues sí, han ido luchando y demás, y han hecho mucho ruido, y ya se conocen las Kelly. Todos sabemos quiénes son las Kelly, pero sin embargo, el tema de limpieza, servicio doméstico, chicas internas y demás, pues se queda, todavía está ahí. Todavía está ahí, y tampoco creo que cambie mucho la situación. Lo van a cambiar, yo sé, porque ya han formado un sindicato en Barcelona, creo que son unas chicas, y se están organizando en una Galería en Madrid. Sí, ahí está, en el País Vasco. Sí. Ahí tiene, yo creo que ya tienen formado. Sí, ya tienen formado sindicato. Sí. Las de cuidado, las de ELA. En el País Vasco ya están organizadas. Que tienen otro horario, ¿sabes? Están ahí mismo adelante. Bueno, sí. Que yo nada más quería comentar una cosa, y quería decir que ojalá muchas personas pudiéramos tener la fuerza y la valentía que tienen ustedes de seguir luchando a pesar de las piedras y los traspiés que se hacen, porque parece como un continuo juego del ahorcado, lo que se comentaba antes, que las enfermedades que genera todo, y como que la disminuye lo que tú decías, a sentirte que no eres nada. Y entonces agradecer eso, porque la verdad que nos falta mucha conciencia acerca de lo que no vemos en la sociedad día a día, lo cotidiano, no sé. Lo relaciono un montón también con el libro que nos estamos leyendo algunos en clase, de La vida en el centro, que es que te das cuenta de que parece algo exagerado, pero es que si te fijas, no somos conscientes de casi nada. Estamos sostenidas por los cuidados, ¿no? Y los cuidados es lo menos reconocido, lo menos valorado, y dentro de eso, en el ámbito del empleo, pues muchísimo menos, ¿no? Muchas gracias por tu aporte. ¿Alguien más se anima? Porque no vamos a ver la película son 55 minutos y va a ser un interrupto
que nos va a dejar peor. Entonces, a lo mejor podemos aprovechar que las tenemos a ustedes en carne y hueso. Nosotras las películas la podemos ver en otro momento de nuestra clase, y podemos también organizar alguna cuestión en el espacio Violeta que sea ver la película, ¿verdad? Pero por aprovechar, como queda poquito tiempo, y la verdad que pues han ido compartiendo de una manera fluida, si les parece, pues podemos seguir alegando un poquito más, un ratito más. ¿Les parece? Con más preguntas, más reflexiones. Ya no sé, yo... Sí, a ver, aquí hay dos preguntas. Sí. No, me voy a puntualizar. Es que en verdad ahora estaba reflexionando con lo que dijo mi compañera Lice, y es que en realidad sí, o sea, nosotros estamos mirando ahora el punto de vista en el sistema de trabajo, porque ustedes tienen una casa, tienen yo qué sé, familia, ¿sabes? No solo es eso, el problema que te llevas de no, es que tengo problemas en mi trabajo que debería ser un aporte mejor, o sea, una mejora para ti, no eso, porque tú llegarás a casa, no sé cómo lo harán ustedes, pero yo, por ejemplo, cuando me llevo problemas o de la universidad o de mi trabajo a mi casa, es como que un constante va, y no me deja, a veces incluso, yo qué sé, con mi madre o le contesto mal y después tengo que reflexionar y decir, más, perdona, he tenido un problema en el trabajo y te lo he traído a ti, y como es difícil separar eso. Entonces esa puntualización también a mi compañera por eso, por la energía esa y la fortaleza de decir, esta es mi familia, este es mi trabajo, tengo que luchar por mi trabajo, pero también tengo que luchar por mi familia, ¿sabes? Es súper complicado. Por eso hay tanta gente con depresión. Sí, no, me imagino. Porque viven en un sufrimiento constante. Tú 24 horas al día, un día, otro día, otro día. Este problema que me surge ahora, el otro que no lo puedo resolver, te llevan los problemas a tu casa, más los problemas de tu casa. Yo, por ejemplo, soy madre de 2 hijos y tengo un hijo que es adolescente que las plumas del pavo no sé en qué momento su vida se le caerán. Supongo. Eso cae duro. ¿Entiendes? Entonces, pues a mí yo tengo mis problemas físicos, tengo que tener una fuerza para poder trabajar todos los días, pero después tengo que tener fuerza para lidiar con un adolescente con las plumas del pavo que tengo en casa, ¿me entiendes? Con los estudios, y así es una bola que si no tienes un poco de fuerza de voluntad y tú dices, pues no, vale, estoy en mi casa y me mentaliza, estoy en mi casa, los problemas los voy a dejar fuera, y ahora estoy con los problemas de casa, y por lo menos intentarlos, porque si no llega un punto que caes, y cuando tú caes, cae todo, porque es como un castillo que haces con cartas. Tú quitas una carta y se te viene todo abajo, entonces ya de ahí no puedes salir. Yo, por ejemplo, he intentado evitar eso en mi vida, porque yo he llegado a estar trabajando drogada. Yo he ido a trabajar drogada, literalmente. He tenido que tomar morfinas y derivados de morfina para poder seguir funcionando. Y yo llegué a un punto que yo me dije, yo no puedo seguir así. Yo tengo que cambiar mi actitud, y tal fue la actitud que cambié, que incluso empecé a controlar mi dolor, porque tú ibas a trabajar, tenías un esfuerzo físico, más un dolor añadido que ya llevabas, más unas crisis de dolor, entonces llegué hasta tal punto de poder controlar incluso ese dolor, y fui bajando esas dosis de morfina a derivados de morfina, y fui bajando esos derivados de morfina a antiinflamatorios y pastillas para el dolor. Todo está en querer luchar y en decir, aquí estoy yo y no van a poder conmigo. Es así como un poco resumido, ¿no? Pues así, una cosa así. Gracias. Un momentito, dice que... Yo quería preguntarle un poco, que ha hablado de que muchos partidos políticos las han apoyado, pero me gustaría saber si han mantenido algún tipo de contacto con el gobierno de Canarias para restablecer un poco la situación de ustedes y mejorar esta situación, o incluso llevar a cabo esa reforma laboral que piden tanto. Con el gobierno no hemos tenido una reunión ahora último. Con el gobierno anterior que hubo sí teníamos muy buena relación con el jefe de inspección del trabajo, con la señora Cristina Valido, con el jefe de inspección de la salud laboral. Nos reuníamos bastantes veces, ellos son parte del gobierno. Con la patronal nunca nos hemos reunido,
una vez en un plató de televisión que nos puso ahí, como yo siempre digo, mi hija me dice, no vayas a decir la pata encima, pues nos puso la pata encima en la televisión, lo dije, porque el otro día nos hicieron una entrevista en la televisión y dije, es que nos ponen la pata encima y a mi hija les molestó un montón. Pues ese día en el programa de televisión, el de la patronal nos puso la pata encima, pero supimos salir adelante y ahora nosotros, yo personalmente, yo como Marcia Díaz, yo soy muy amiga de la gente del gobierno que hay ahora, soy muy amiga de Noemí Santana, de la consejera de Igualdad, no sé que somos amigas íntimas, no, pero tenemos bastante contacto y nos reunimos a veces a echar un cafecito por ahí y hablar de ciertas cosas. De esa manera intentamos llegar, ¿sabes? Yo me estoy utilizando yo para mi asociación. De esa manera es como vamos consiguiendo cosas. Nuestra presidenta pertenece al Cabildo de Lanzarote, salió elegida consejera de... Es que no sé consejera de qué, pero está en el Cabildo también. Ella, ¿sabe? Nuestra mentalidad ahora es tratar de meternos en esto, porque así podemos mover mejor las fichas de este juego, digamos, que estamos sometidos en este juego. Hola, Liceo. ¿Alguien más? ¿Anima? Yo lo primero, un poco, como dijo Liceo, no sé, mostrar admiración realmente por cómo se ha organizado y por cómo lo cuentan, no sé, por ejemplo, cuando está hablando de ella, yo estaba ya con... Casi que me quiero llorar, no sé, porque me parece duro y con la Teresa que lo contó y todo, pues está claro que cada uno es como es, pero me da mirar eso. Y lo segundo, como una persona, por ejemplo, que no esté dentro de la organización, por ejemplo, puede ayudarla. Es una pregunta, ¿cómo yo, por ejemplo, podría colaborar de alguna forma? Nosotros, por ejemplo, somos un movimiento totalmente autónomo. No, nosotros gestionamos nuestras propias necesidades. Por ejemplo, ahora nos fueron mal, no pudieron venir las compañeras porque no tenían para venir, porque la semana pasada estuvimos en Alemania, en Berlín, en un congreso de mujeres precarias y trabajadoras. Entonces las que fueron se llevaron todo lo que había. La próxima semana estamos en un congreso en Suiza. Entonces las que van tenemos que aportar entre todas para poder enviarlas. No tenemos una caja de resistencia. Bueno, al menos yo aquí en Canadá no la tengo. En Lanzarote sí la tienen las compañeras, están organizadas súper bien. Y en Barcelona, en Madrid, sí las tienen las cajas de resistencia, pero igual es poco. Nosotros estoy por autogestión y eso es lo importante de nuestra asociación, ¿sabes? Que no dependemos de ayuda, de subvenciones, todo es nuestro. Yo aquí me manejo solo con la venta de las camisetas y las compañeras de Lanzarote me mandan unas cajitas con manualidades que hacen compañeras en reuniones, hacen manualidades, lamparitas y cositas. Tiene una cajita de que cuando haya alguna feria me voy con esa cajita para poder generar algo y viendo algunas cosillas. Nos autogestionamos y eso es súper importante, la verdad que sí. Si fuera de otra manera no sería la asociación la que... Podemos pensar colectivamente, ¿no? Pues cómo podemos apoyar esa autogestión. Claro, es eso. Cuando vean por ahí un aporte de una camiseta, así nos apoyan, nos ayuda. Cuando hay una manifestación, si te enteras, mira, son las Kelly, pues yo las conozco y yo estoy con su lucha, voy a ir. Esa es una manera de apoyar. Muchas gracias. ¿Dice? ¿Te va a caer primero? No sé, a lo mejor sí. Yo soy de letras, ¿eh? Yo también. Mi pregunta no es muy simple, simplemente preguntar que si el hecho de tener compañeras que hayan pertenecido o pertenezcan a empresas hoteleras muy poderosas a nivel insular o estatal dificulta más la búsqueda, o sea, la lucha contra la vulneración de sus derechos. Y si hay muchas empresas de gran poder que tengan muchas denuncias
hacia ahí. Sí, de las empresas más grandes, más conocidas, dices tú. Sí. Tenemos muchas. No quiero nombres, pero digo aquí ser imprudente, pero eso, saber en este caso. Tenemos bastantes casos. Hay muchos hoteles que dicen, en mi hotel, muchos empresarios, en mi hotel no tengo trabajadores externalizados, pero que vas a ver que tienen una sobrecarga de trabajo abismal. Tienen calladitos los trabajadores, son los que más denuncian, los que se supone que cumplen la ley. La compañera nos llama, mira, hoy me han puesto 40 clientes porque se puso mal una compañera. ¿Qué culpa tengo yo de hacer esos 40 clientes? O sea, que se haya puesto mal a la compañera, ellos tienen que estar previstos para estos casos, ¿sabes? Esas compañeras que se puso mala no han traído a una que haga su trabajo y al día siguiente, en vez de llevar 20 clientes toda la plantilla, llevan 27, ¿sabes? Y son hoteles que se supone que cumplen. Ahora nosotros hemos reivindicado un montón y eso lo hemos llevado al gobierno. Estamos exigiendo que se le entregue a los hoteles que cumplen con todo, que tienen a sus trabajadores contratados de manera legal, que le cumplen sus convenios, que se le entregue un distintivo, ¿sabes? La K de Kelly, la que estamos hablando, y que al momento de premiar a los hoteles, de darle las estrellas a los hoteles, que se vincule a la calidad que tiene a sus trabajadores. O sea, ahora por ejemplo Lopezán ha recibido un premio ahí de dinero y por la calidad y la Q de calidad, y tiene a las limpiadoras de zonas comunes externalizadas. Contrata a trabajadoras por ETT y le dan premios y tiene la Q de calidad. O sea que no vincula la calidad del trabajo con la calidad que tiene ese hotel, ¿sabes? Hay una explotación tremenda en Lopezán. La cadena Riu es un hotel que cumple con todo, pero hay una sobrecarga de trabajo. Las compañeras llaman porque no se cumplen los estudios económicos, ¿sabes? En respuesta a lo que estaba preguntando. Son muchos hoteles. Tenemos una denuncia con el hotel NH, que tú dices, NH. Muy bien, muchas gracias por venir y ya veremos a ver los audios que sale hoy. En Noticias Archipiélago. Sí, en Archipiélago Noticias entre las 2 y las 3 menos 20. Muy bien. Pues ahí seguramente saldrá la noticia. Pues muchísimas gracias por tu trabajo. Muy bien, Giselle. Y después Pepa. Nada, que entre... Por edad, ¿sabes? Por orden de edad. Compañeros primero. Pues que entre la rabia, la impotencia y el desconcierto genera esta situación, porque muchas veces, porque no se reconoce la situación y se nos dice exageradas y todo lo que ya sabemos de la oscuridad de la sociedad, me gustaría saber qué es lo que les da fuerza a ustedes para seguir luchando, a pesar de no tener muchas veces la energía, o qué es lo primero que piensan para seguir adelante. Nosotras como asociación es lo que tenemos, es como nuestro eslogan, ¿sabes? Lo dice aquí nuestra camiseta: organízate si no quieres que te organicen. Y con esta mentalidad tenemos que asumirla. Yo esta mañana al levantarme temblaba porque aparte que estoy padeciendo una depresión un poco chunguilla, me motiva el hecho de saber que hay tantas camareras de piso que no tienen idea de que hay un convenio de hostelería que las ampara, que tienen derecho, que están contratadas y no tienen idea que el contrato de trabajo que tienen es un contrato en fraude. En la hostelería, un contrato temporal, bueno, son como 12 tipos de contratos que están aplicando a las trabajadoras. Un contrato temporal en sí, en la hostelería, aquí en Gran Canaria,
es un contrato en fraude de ley y las camareras no lo saben. Les digo, tú, este es un contrato, y juntas 3 contratos, eso lo denuncias y es una nulidad, te tienes que quedar en el puesto fija en ese trabajo, porque tu trabajo es la parte estructural de ese hotel. ¿Sabes? No es que a ti se te termine el contrato y ese trabajo se ha terminado, no. A ti que te quitan y van a poner a otra para que siga haciendo ese mismo trabajo. Por eso es ilegal un contrato temporal en la hostelería. No lo sabe, no lo sabía yo. Trabajé 17 años, casi 18 para una empresa. Hace poquito salió una chica ahí de una fábrica de galletas con no sé cuántos contratos y todavía no pertenecía a esa empresa. Ella desde el 3er contrato ya era fija, si lo hubiera sabido. Ella va, lo reclama, mira, el 3er contrato, yo no lo sabía, me pasé 17 años con contrato en fraude de ley. Cuando fui a mi abogado me dice, tontamente había firmado una baja voluntaria, porque al otro día me iban a poner en otro puesto. Firmé, todo transcurrió porque había salido en un programa de televisión en el Punto de Mira, de 4. Y al otro día llegué y me dice, mira, te vamos a trasladar, tienes que firmar la baja de este hotel. Firmó la baja, ya no me llamó nunca más la empresa, donde había trabajado casi 18 años, donde fui a cuidar los hijos del empresario cuando la hija había tenido su bebé. Le iba a limpiar las casas los días que libraba. Era parte de la casa, que te queremos, que eres parte de la familia. Primero me dieron la patada en el culo. Y voy donde mi abogado y le digo, le cuento todo lo que es, le llevé mi saco de contrato, porque he guardado todos los contratos que he generado aquí desde que estoy hace 22 años aquí en Gran Canaria. Los tengo todos guardados y todos son de esa empresa. Y el abogado empieza a revisar mis contratos, dice, Marcia, con estos 3, tú ya eras fija de esa empresa. Tu jefe se compró un chalet nuevo, sí, ahí está tu dinero. Después, tu jefe tiene el coche nuevo, pues todo ese dinero es tuyo. Con eso ha prosperado él. Imagínate, solo de ti en 18 años, ¿cuánto te ha robado? Porque un contrato en fraude es lo que lleva. Te están robando un 43% creo que de tus cotizaciones. No te pagan. Son como 300 y pico euros que pierde un trabajador temporal por el hecho de ser temporal. ¿Sabes? No pierde dinero. Y eso se lo queda el empresario. No sé, esas son las motivaciones, sí, ¿no? Eso me motiva a mí. Saber que no le va a pasar a otra compañera, que tiene que seguir dando voz a las que no se atreven. Ahora yo podría estar aquí en mi grupo aquí tengo 18 camareras idóneas, que es del servicio doméstico. Son 18 camareras, las más las dos, pero en nuestro grupo somos 18. Mira, Dunia hoy ha tenido que dejar de trabajar esta mañana, pero va a tener que trabajar toda la tarde por hacer el trabajo que me hizo esta mañana, por acompañarme. Yo sé que está haciendo un esfuerzo tremendo también. Entonces esas cosas te motivan. Yo estoy, como les digo, tengo una depresión tremenda, pero digo, tengo que estar y visibilizar que hay un problema grande en esta sociedad, que las mujeres estamos siendo vulneradas en nuestros trabajos, que estamos siendo coaccionadas. Son muchísimas cosas las que te motivan a venir, a estar y a seguir en la lucha. Te lo agradecemos mucho, 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 mucho. Gracias. Y yo sé que además que cómo me ibas a dejar colgada, ¿verdad? Sí. A cuando vine. Bueno, Dunia, ¿tú quieres decirnos algo de tus motivaciones? Yo es que tengo un espíritu de lucha, es admirable, que eso es lo que me mueve a mí. Me mueve el espíritu de lucha que tengo. No nada que jugar conmigo. Que tengo que trabajar con una cayola, que tengo dolores, pues con dolores. Que hoy no me encuentro muy bien, pues me vuelvo yo misma, me reactivo. Es algo que yo soy así.
yo misma me reactivo. Otra persona a lo mejor, con la mitad de las cosas que te digo, yo estaría aquí llorando. Yo, por ejemplo, tengo una necrosis en la mano, por una negligencia médica también. Y yo sé que en cualquier momento yo puedo coger ahora un vaso de agua y el hueso terminar de podrirse y rompérseme el hueso. Y aquí estoy. ¿Y qué voy a hacer? No voy a pensar en eso, yo lo pensaré cuando me pase. Y así, todos los días. Es una fuerza tremenda. Es muy admirable. Siempre le digo, es que yo la admiro un montón. Porque además, Dumia tiene un hijo con discapacidad psíquica. Y ella es la que lleva el dinero a su casa, una mujer muy admirable, la verdad que sí. Hay un dicho, una frase que dice, no se vence a quien no se deja vencer, y esa soy yo. Muy grande, y quiero un aplauso. Muchas gracias a las dos. ¿Pepa? No, lo que quería comentar es que además este colectivo tiene una doble jornada haciendo lo mismo, ¿vale? La casa y además luego limpiando, y en definitiva pasan 16, 18, 20 horas haciendo lo mismo. Es que fue lo que dije antes, puedes terminar el día, yo por ejemplo puedo trabajar a lo mejor un día hasta 11 horas diarias, claro. Y cuando termina ese día a veces me pongo a pensar, digo, ya he hecho hoy 5 baños, 7, 8 habitaciones, salones, aparte de mi casa. Organizar 2, porque tiene la organización de 2 espacios. Y eso todos los días. Al día siguiente en otra casa diferente, por la tarde en otro sitio diferente. Hay sitios que voy una vez en semana a trabajar, otros sitios que voy 2. Y a todo esto tengo que añadir mi casa. O sea, yo llego al mediodía, tengo 1 hora y media para comer y demás. Y estoy haciendo cosas en mi casa también. Yo estoy activa desde que me despierto hasta que me acuesto. Que después me cuesta trabajo dormirme porque sigo... Sí. Muy bien. Pues, ¿alguna cosita más? Y ya cerramos pues con el agradecimiento y volvemos a darle nuestras gracias por inspirarnos, por sus vidas, por sus luchas, que son las nuestras también. Y bueno, pues también por ser un ejemplo de cómo tenemos que trabajar para seguir transformando esta realidad para que realmente sea justa y sea igualitaria para todas las personas, ¿no? Muchas gracias al Espacio Violeta, a todo el equipo de la biblioteca que nos hace posible contar con este lugar ganado al machismo generalizado. Y bueno, muchas gracias también al alumnado del grado de Trabajo Social, que también es un ejemplo de potencialidad y de semillas de transformación. Así que nos damos un aplauso todos.